Y ya estamos de vuelta con Camila Vallejo, con quien vamos a conversar esta mañana sobre infancia, sobre derechos humanos, sobre cultura también. Bienvenida, Camila, muchas gracias por conectarte con la voz de los que sobran esta mañana. Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Estamos aquí analizando todo lo que ha pasado estos últimos días y como vamos a conversar sobre infancia, queríamos comentar contigo esta noticia de este joven mapuche que desapareció, ¿no? Están buscándolo y su mamá hizo un llamado, de hecho, para que aparezca o cualquier persona que tenga algún dato, ¿no es cierto?, lo entregue. ¿Les parece que veamos el video y comentamos todos juntos? Aquí está. Perfecto. Mi nombre es Sonia Paineville, mamá de Jorge Eduardo Santibáñez, tiene 16 años, mi hijo, vivimos en el lugar Yancahue. Se encuentra desaparecido desde el día sábado a las 10 de la mañana. Desde nuestro loft Yancahue. Él salió a buscar remedio al campo para poder atender a su gente, que él es machi, y con las hierbas medicinales él puede ayudar a la gente. Necesito ayuda, necesito fuerza, necesito que las autoridades se muevan, necesito que el presidente de Chile vea este caso y pueda mandarme a fuerzas apoyo para poder encontrar a mi hijo y las personas que me lo tiene secuestrado, que ponga su mano al corazón, que piense que es un niño que tiene mucho futuro por adelante y que él no le puede suceder eso. La persona que es buena persona, él no sale con amigos a hacer desórdenes, solamente él en su casa junto conmigo y mis pequeños hijos que tengo yo. Necesito fuerza, necesito apoyo, necesito que la autoridad se mueva, se conmueva Chile para mi hijo, porque es un joven. Necesito apoyo por todo el Gualmapu, los mapuches, que el presidente mire también hacia los mapuches, que realmente necesitamos ahora un apoyo, que nosotros como mapuches nos unamos. Ahí está la mamá de este joven desaparecido el día sábado, luego además de decir que lo iban siguiendo 2 personas, según entiendo. Camila, ¿qué te parece que pasen este tipo de cosas? Entiendo que la defensora de la niñez ya se manifestó también, que se van a hacer parte de la causa afortunadamente. Pero no se le da la misma importancia cuando si estuviese un niño, un joven de 16 años, ¿verdad?, perdido acá en la capital, no sé si sería titular de todo, estaría en los matinales transmitiendo. Sí, primero solidarizar con la madre de Jorge, de este menor desaparecido, porque la situación debe ser muy dramática, la desesperación de esa madre, de su familia, de su comunidad, y por eso solidarizar desde la distancia y con todas las madres y familiares de niños y niñas que desaparecen, que deberíamos tratar de la misma manera los medios de comunicación, las instituciones del Estado, la gravedad de estos hechos. En Chile las desapariciones suceden todos los días. De hecho hay un proyecto de ley que ha promovido mucho la compañera Marisela Santibáñez y otros parlamentarios más, que es la ley de extraviados, que lamentablemente está sin avance en el Senado. Claro. Porque son niños, niñas, adolescentes, son muchas mujeres también las que desaparecen y no se encuentra su paradero. Nosotros esperamos que se encuentre el paradero de este menor y que ojalá sea un tema también a abordar en los medios de comunicación de manera permanente, como se hizo en el caso anterior, ¿cierto?, de un niño desaparecido que lamentamos obviamente cómo terminó, pero para alertar a todas las instituciones, para estar alerta a lo que está pasando, buscarlo hasta encontrarlo. Yo creo que eso es lo más importante, el apoyo desde las instituciones, desde los medios de comunicación, porque además aquí todos los niños, independientemente de su origen, si es del pueblo mapuche, o es chileno, o es niño migrante, tienen que ser abordados en estos casos con la misma gravedad y con la misma importancia.
Vamos a conversar sobre infancia justamente y queríamos preguntarte dentro del programa de Daniel Jadue, ¿cómo está abordado el tema de la infancia? Claramente en nuestro país tenemos algunos, ¿cómo decirlo?, ¿no? Tenemos muchos niños que pasaron por el Sename, que han muerto, ¿no es cierto? Es un tema que tenemos que abordar. ¿Qué propone el programa de Daniel Jadue al respecto? Ay, sí, mira, varias cosas. Este tema... no te... No, bien? Estoy bien. Perfecto. Sí. Bueno, la centralidad del programa en materia de niños, niñas y adolescentes tiene que ver con también la reformulación de todo el carácter del Estado que está en el programa. Porque tenemos un Estado... toma agüita, ¿vale? Eso vale. Estoy pidiendo si me puede traer agüita, por favor, sálvelo. No fui yo no tengo ninguna responsabilidad de lo que está pasando. Me preocupa, no sé si seguir hablando mientras Ale se está ahogando. Me adoré nomás. Ya. No, como les decía, nosotros estamos proponiendo tener un gobierno constituyente, un nuevo modelo de desarrollo y superar el neoliberalismo. Y eso implica cambiar el carácter del Estado, porque para que exista un modelo neoliberal tiene que haber un Estado neoliberal. Un Estado subsidiario es el que permite el modelo de desarrollo neoliberal, donde principalmente el Estado financia al privado para hacerse cargo de cuestiones que el Estado debería poder resolver y garantizar, como son, por ejemplo, los derechos sociales fundamentales. Entonces, en materia de niños, niñas y adolescentes, también se plantea un cambio al carácter del Estado, ¿ya? Que sea un Estado garante de derechos y terminar con esta lógica subsidiaria, es decir, superar la relación histórica subsidiaria del Estado chileno que ha mantenido con los niños, niñas y adolescentes, y avanzar hacia un Estado que tenga un rol protagónico y garante de derechos para todos los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años. Esto implica, por ejemplo, ir superando la delegación, en el caso de los niños y niñas y adolescentes infractores de ley, a un tratamiento desde lo privado. Hoy día, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Sename está principalmente en manos de organismos privados, que son las conocidas como OCA, ¿cierto? Claro. Organismos colaboradores del Estado, que bueno, es una palabra bonita porque es una colaboración, pero finalmente son instituciones privadas que reciben un subsidio del Estado, casi como un voucher, por institucionalizar niños, niñas y adolescentes. Esto tenemos que superarlo, ¿ya? Primero porque no deberíamos tener más Sename, pero en segundo lugar porque el Estado debería hacerse más cargo y no delegar y traspasar esto. Tener un financiamiento basal, porque el financiamiento para el tratamiento de estos casos es perverso. O sea, es como, si yo no recibo plata, entonces no tengo que financiar el proyecto. Y a mantener a los niños más que institucionalizarlo. Pero además, que la cuestión no sea solo un enfoque de la situación como irregular, ¿cierto? Porque la mirada tutelar del Estado está centrada en ver las situaciones irregulares, ¿ya? Y no un enfoque como integral de protección bajo el principio de universalidad, de promoción, de trabajo colectivo, o sea, cómo nosotros protegimos y garantizamos los derechos de niñas y adolescentes y que hay vulneración. Y eso implica un trabajo muy fuerte en la prevención, en las redes territoriales, en generar dispositivos territoriales y a nivel local, entonces, en conjunto con los organismos públicos, educación, salud, etcétera, los municipios, las organizaciones comunitarias, poder establecer las alertas tempranas, poder estar acompañando a los niños y niñas, siempre tener una mirada social de la protección. Y eso implica, por ejemplo, un sistema nacional de protección administrativa. Y por eso uno de los compromisos es enviar dentro de los primeros 100 días de gobierno un proyecto de ley para crear este sistema nacional de protección administrativa que está orientado, con esto termino, a establecer esta bajada territorial de la institucionalidad que pueda coordinar, controlar y de alguna manera entrelazar las políticas públicas de niñez a través de secretarías regionales, ministeriales y oficinas locales de la niñez y obviamente el trabajo conjunto con las distintas organizaciones. Esto está relacionado mucho con el programa de escuelas abiertas, ¿cierto? Está también relacionado con las propuestas en materia laboral, de la protección a los niños al momento de nacer, que tengan acompañamiento no solamente de las madres, sino que también de los padres o las madres no gestantes, en fin, la diversidad de familias que existen y que son redes importantes
en los primeros días de vida de los niños y niñas. Claro, pero son algunas cuestiones. Por un lado son, claro, los niños que necesitan de la protección del Estado porque por diversas razones, por supuesto. Y por otro lado también está el sistema, por ejemplo, de cuidados, de lo que se ha conversado mucho y que veamos, ¿no es cierto?, los cuidados como algo que toda la sociedad se tiene que hacer cargo, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que, mira, esto yo creo que hay que leerlo de manera integral, porque uno se va al capítulo de niñez y, claro, ve los temas muy específicos de niñez en las bases programáticas, Daniel, pero hay que lograr como leer el programa, que es un poco largo, pero es necesario, de manera como transversal. Hay una mirada integral de cómo construimos una sociedad de los cuidados, ¿ya? Porque necesitamos poner el foco del desarrollo en cómo nos cuidamos entre nosotros y cómo cuidamos nuestra relación también con nuestro entorno natural, con nuestro ecosistema. Y por eso también esto está muy relacionado con esta mirada socioecológica del tratamiento del cambio climático y los efectos que tenemos que abordar, obviamente, para tener un modelo de desarrollo sustentable. Pero el Sistema Nacional de Cuidado, las propuestas respecto a adulto mayor, de infancia, de educación, de salud, etcétera, están relacionadas con eso. O sea, tenemos que cuidarnos entre todos y todas. El tema no es solamente una responsabilidad individual, ¿ya? No es solamente mía como mamá, de Juanito familia, Pérez como papá. Claro. No es un problema solo de la intimidad del hogar y no es un problema solamente privado, es una responsabilidad social. Tenemos que cuidarnos entre todos y todas, tenemos que ser también agentes de la promoción de los derechos de los niños y adolescentes, de nuestros adultos mayores, de las mujeres, de las disidencias sexuales, de nuestro pueblo originario, etcétera. Educarnos bajo la inclusión, el respeto, el autocuidado y el cuidado de los otros y de otras. Entonces, por eso los derechos de los niños y niñas y adolescentes está muy presente. Nosotros hemos avanzado con la ley de garantías que está hoy día lamentablemente fue llevada al Tribunal Constitucional por parte de la UDI, pero tenemos que avanzar hacia allá. O sea, desde que se nace hasta que se muere tenemos que cuidarnos y particularmente en la infancia son los derechos de la protección por parte del Estado, de las comunidades y también los derechos de participación política. Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y el deber no solamente de las comunidades, de los padres, madres, como a padres, sino que también del Estado. ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Cómo garantizamos ese derecho? Proponemos además rebajar la edad para la participación en los procesos eleccionarios de niños y niñas y adolescentes desde los 16, incluso hemos hablado en algún momento de los 14, pero menos de 16 años. Reconocer además la autonomía progresiva, que esto es sumamente importante porque también es una no exigencia, pero poner en el centro también el rol del entorno, de la familia, para que al llegar a los 18 años exista estas herramientas en los adolescentes de poder ya empezar a tomar sus propias decisiones. Y eso se empieza a construir desde antes. No es como a cumplir los 18 y ahora sé tomar mis propias decisiones. Claro. Eso tiene que ver la autonomía progresiva. Pero en fin, hay una mirada transversal, como te decía, en el programa y nos interesa por sobre todas las cosas este sistema de protección administrativa territorial porque las comunidades y el empoderamiento local es fundamental para descentralizar el Estado y entender que todos somos parte del Estado y todos somos corresponsables del derecho y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Claro, es un enfoque ahí, ¿no, Hassan? Hola, Camila. El concepto, hola, una sociedad de cuidados suena muy bonito. De hecho, cuando empiezan en la posguerra de institucionalizar los estados de bienestar, existe esa etiqueta, ¿no? Desde la cuna hacia la tumba, que hay un acompañamiento de parte del Estado con la instalación de ciertos derechos básicos para todos en todo el transcurso de la vida. Entonces yo estoy muy de acuerdo con ese concepto para orientar la sociedad. El problema es que cuando uno lleva eso al detalle de la política pública,
¿qué puede hacer un Estado para tratar de promover eso en la sociedad? Porque podemos tener muchas recomendaciones acerca de cómo queremos que sea la sociedad, pero al final el Estado tiene herramientas limitadas. Entonces tengo dos preguntas concretas. En el caso del Sename, estoy súper de acuerdo que el problema es que es una institución que funciona casi como la escuela subvencionada. Los organismos privados reciben una subvención, entonces hay incentivos perversos, como dicen los economistas, ¿no? Donde la idea es tener la mayor cantidad de niños adentro y con el costo mínimo. Y de ahí pueden pagar a la gente de la institución. Entonces hay un mal sistema de diseño. Claro. Es un pésimo sistema. Pero ¿cuál sería la alternativa? ¿Cómo en el programa para transformar este sistema van a financiar entonces el cuidado de los niños? Y la otra pregunta tiene que ver con que queremos que sea un mínimo de los niños que estén en el Sename. Uno quiere un cuidado más comunitario, pero ahí los trabajos de cuidado están fuertemente feminizados y no remunerados. Hay un problema donde el sistema neoliberal funciona usando el trabajo no pagado a las mujeres, que al final están cuidando los niños haciendo un doble turno. Entonces, ¿cuál es la respuesta frente a eso? ¿Hay una posibilidad en política pública? Mira. Sí, bueno, hay dos cuestiones centrales. Lo primero, como te decía, es que ya está la división del Sename, ya respecto a lo que es la institucionalidad para proteger a los que han sufrido vulneraciones, y otra para el tratamiento de infractores de ley. Sí, que una separación un poco compleja, porque de todas maneras hay que tener un enfoque de protección a los infractores de ley, porque aunque hayan infringido la ley, no pueden quedar abandonados en materia de protección de sus derechos por parte del Estado, sobre todo si están en instituciones. Y más si son adolescentes, tienen muchas posibilidades de salir de eso. Así es, porque además muchos de los infractores de ley, pues porque sufrieron algún tipo de vulneración de sus derechos, ¿ya? Y de abandono. Y como yo siempre he dicho, ningún niño ni niña nace delincuente. Entonces, claro, esa es una mirada, un enfoque distinto. En materia de cómo el Estado se hace cargo en el tránsito, entendiendo que, claro, probablemente nunca dejemos de tener instituciones públicas que se preocupen de niños y niñas que han sido vulnerados y que tengan que tener en protección administrativa. Pero queremos transitar hacia una sociedad donde cada vez sean menos, ¿ya? Claro. Y porque ponemos un foco mucho en la prevención. Pero, ¿cómo se financia esto? Bueno, tiene que ser con financiamiento basal, con el proyecto. O sea, que es como lo que pasa en educación, ¿cierto? Nosotros no es irracional un financiamiento que depende de la matrícula o la asistencia, porque perdemos de vista cuál es el proyecto educativo. En el caso también de los sistemas de protección administrativa o los sistemas ya donde están institucionalizados niños, niñas y adolescentes, se requiere financiar los costos reales que significa cuidar de esos niños, niñas y adolescentes, ¿ah? Sí. Que son costos mucho más complejos, hay más variables, ¿cierto? Eso implica también ver cuáles son las condiciones laborales, las capacitaciones y los acompañamientos a quienes están cuidando de esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, claro, es la fiscalización, pero también cuáles son las herramientas, las condiciones y el financiamiento que le damos a esas personas que están a cargo de cuidar niños, niñas que vienen con múltiples tipos de daños, ¿ya? Y el acompañamiento psicológico, en fin, los programas como para reinsertar, para que no pierdan redes, etc. Entonces, no se sostiene. Claro. Un sistema es solo con la subvención. Eso hay que cambiarlo para el mundo privado como el mundo público, entendiendo que el Estado tiene que jugar un rol más preponderante en esto y no seguir delegando en el mundo privado una responsabilidad que el Estado. Y en términos, claro, del sistema de administración, de protección administrativa territorial, esto es súper importante porque al final, ¿cómo nosotros organizamos a la comunidad? ¿Cómo nosotros hacemos dialogar al sistema de APS, a la atención primaria de salud, a las escuelas, a los municipios, a las mismas instituciones que son las oficinas de protección de la niñez de los municipios, y ponemos las alertas tempranas, ¿ya? Cuando vemos que hay una familia con dificultades, una madre con dificultades, ¿cómo la apoyamos? ¿Cómo apoyamos a la familia, a la comunidad, al entorno para evitar que los riesgos de vulneración de derechos se acrecienten o llegue a una situación ya que implique la institucionalización?
Entonces, por eso también esto está acompañado, por ejemplo, del Sistema Nacional de Cuidado, de cómo vamos socializando también lo que es el trabajo de cuidado de niños y niñas. No basta la escuela, terminan a cierta hora y después ¿qué pasa con los niños si los papás tienen que trabajar? Bueno, queremos reducir también la jornada laboral para que haya más tiempo para el autocuidado, pero el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, el cuidado del entorno, salud, el trabajo comunitario. Claro. Es salud, exactamente, y la remuneración de ese trabajo. ¿Cuántas mujeres tienen que dejar a sus 2 niños chicos, el niño de 7 años cuidando al bebé, al hermano chico, guagua, porque la mamá tiene que salir a trabajar? Claro. Y tiene que parar la olla? Eso pasa muchísimo en este país. Sí. Entonces, y en muchos más lugares de los que uno crea. Exactamente. Sí. Entonces, no es porque una madre quiera abandonar a su hijo, pero se ve la necesidad y el Estado, o sea, la comunidad tiene que poner esas alertas, apoyar a esas mujeres, ver con los agentes que estamos proponiendo la creación de agentes comunitarios del cuidado justamente para, si no podemos remunerar, si la mujer no quiere ser remunerada para trabajar en eso, pero hay otra persona que sí puede estar remunerada para trabajar en esos cuidados, de eso se trata, ¿cierto? Esta mirada. Porque muchas además mujeres que, por ejemplo, son madres de niños o niñas en situación de discapacidad y esas mujeres hoy día, nos hemos juntado con ellas en el comando de cuidadores y cuidadores por hardware y sienten, oye, pero a veces yo me siento esclavizada en esto y es que amo a mi hijo, a mi hija y por eso estoy acá 24/7, pero también tengo una vida, o quiero tener una vida. Como que están obligadas a abandonarse, ¿no? Obvio, no tienen, entonces, y están con problemas con depresión, tratamientos psicológicos, si es que pueden. Entonces, también esa tarea del cuidado no tiene que ser una obligación, también tiene que ser una opción. Y por eso el Estado tiene que hacerse cargo a través de este Sistema Nacional de Cuidados para poder proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes y las personas dependientes, porque también tiene que ver con los adultos dependientes, y dándole a quienes son cuidadores y cuidadoras. Hay hartas preguntas a través de nuestra comunidad, por ejemplo. Dicen, ojo que a Senadis también le pasa, se refiere a lo que pasa con el Sename y las OCAS. Ojalá le puedan preguntar si eso abarca a Senadis. Justo tú estabas tocando el tema, por eso también lo leo. Porque gran parte de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados tienen discapacidad. Isabel también pregunta, Camila, ¿se crearán centros u hogares cuando es necesaria la institucionalización de un niño o niña en caso de discapacidad mental severa? Y por otro lado también Juan Pablo pregunta un par de cosas que me parece bien interesante, ¿no? Dice, el nuevo gobierno asumirá con el nuevo Servicio Nacional de la Protección de la Niñez y la Adolescencia recién creado. De hecho, los cargos directivos se están eligiendo ahora en el sistema de alta dirección pública. ¿Cómo compatibilizar este sistema que plantea con los lineamientos que el servicio traerá? Y pregunta también si todos los organismos colaboradores lo hacen mal o si también, y si el Estado tendrá el músculo para asumir sin colaboradores. Ahí hay hartas preguntas que te dicen al mismo tiempo. Primero lo de la discapacidad y luego lo de esta fusión que va a pasar, que si es que llegaran a asumir un nuevo gobierno, digamos, en el 2022, van a asumir con este nuevo sistema recién creado. Sí, mira, ahí respecto al tema de los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, que es un problema, el mundo de la discapacidad es un mundo muy grande, aunque pareciera como que se trata siempre como algo como minorías, pero es un universo muy grande. 20% más o menos. Sí, más o menos. Hay varias cuestiones, porque está también el tema de la salud mental, ¿cierto? De los niños y adolescentes, que no es solo los temas patológicos, sino que también cómo garantizamos la salud mental, que tenemos serios problemas en Chile. La mayoría de la población tiene algún problema asociado con salud mental, depresión, estrés, etc. Entonces, en el programa nosotros hablamos de poner en operación, por ejemplo, un sistema de supervisión de salud mental y salud en general en los colegios,
para prevenir, detectar de manera oportuna y derivar a tratamiento de enfermedades en el área, bueno, de distinto tipo, particularmente salud mental, pero también dental, ocular, traumatológica, nutricional y otras que corresponden además a todo lo que es el crecimiento de los niños y niñas y adolescentes. O sea, cómo vamos monitoreando los temas de salud en el desarrollo de los niños y niñas y adolescentes y derivando cuando sea necesario, eso requiere un apoyo. Ahora, en materia particularmente de salud mental, se plantea el reforzar la atención en salud mental de niños y adolescentes en el Servicio Nacional de Salud y para los niños y niñas y adolescentes en situación de discapacidad el acceso al Sistema Nacional de Salud, rehabilitación y cobertura de ayuda técnica y tratamiento con transporte escolar gratuito, apoyo educativo en aulas, atención especializada en el sistema escolar y con vivienda adaptada a todas las familias con niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad permanente. Perfecto. Este es un tema súper importante porque muchas mujeres, y yo hablo de esto porque me guían testimonios de madres más que de padres, pero no es que esto es responsabilidad, que se sienten, que es compartido en teoría, pero claro, la realidad es que lo asumen principalmente mujeres, es que las apoderadas, primero, a veces no la aceptan los niños. Esto, a pesar de la ley de inclusión, muchos colegios no están cumpliendo con matricular a niños y niñas en situación de discapacidad, pero cuando están en los colegios no sienten el apoyo suficiente porque no está la conexión adecuada entre el sistema educativo y el sistema de salud. Ahora, ¿qué pasa con los niños que tienen un grado de dependencia más severa, ¿ya? Que son casos más complejos? Bueno, esto también tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados que les decía anteriormente. Esto implica financiar, remunerar a quienes cuidan, porque son trabajos que son, todo el día, no es como, casi no tienen jornada, son trabajos súper agobiantes, es una persona que requiere atención permanente, por lo tanto no basta con la madre o la abuela que esté cuidando a esos menores, que podría tener remuneración con la propuesta que estamos teniendo, ya por código del trabajo, un contrato de trabajo, sino que también las redes de apoyo para la colaboración, para salir del aislamiento, para tener capacitación, para poder acceder a centros comunitarios del cuidado, para ampliar los que hay, porque eso requiere una inversión también. O sea, no basta con que se estén cuidados en el hogar, en una casa, sino que también puedan tener centros donde ir. Entonces eso también es parte de la mirada que está en el capítulo de niños, niñas y adolescentes, pero también en el Sistema Nacional de Cuidados y también en la parte del capítulo sobre discapacidades. La otra pregunta es cómo van a convivir con el sistema que se acaba de crear, el servicio que se acaba de crear. Es totalmente compatible, va a requerir obviamente algunas adecuaciones con la ley que estamos proponiendo, pero ya en eso se estaba conversando los dispositivos territoriales y quedó débil, ¿ya? Porque eso implica también como una articulación, un financiamiento, etcétera. Entonces, esto viene a profundizar en esa discusión y hacerse cargo concretamente del aterrizaje territorial para la prevención de la vulneración a los derechos de niños y niñas y adolescentes. Así que no habría problemas, son adecuaciones legales y se puede perfectamente mejorar. Perfecto. ¿La otra pregunta? Eso eran dos preguntas que te estaban haciendo y también te están preguntando si han pensado y de los privados, mira. Sí, lo de los privados. Lo de los privados. Nosotros hablamos de transitar un sistema donde el Estado sea un actor preponderante en la protección de la niñez. Entonces no es que, digamos, van a de la noche a la mañana las OCAs a desaparecer, pero sí que el Estado vaya creciendo en cobertura, vaya haciendo mejor prevención y obviamente todos aquellos organismos colaboradores que tienen problemas, eso, la fiscalización se tiene que endurecer y las medidas y las sanciones se tienen que endurecer. Perfecto. Pero también hay un punto cuando ya la Camila dijo que lo que hay que hacer es cambiar el financiamiento por cupo, por financiamiento basal, y eso transforma incluso la situación para los privados. Claro, ahí está maneras. Como otro enfoque, que es tan neoliberal eso de ver todo en términos del individuo. Entonces no ven las necesidades del organismo. Hay que ganar, hay que tener más. Oye, preguntan lo mismo sobre los adultos mayores. ¿Tienen pensado crear, dice, algún ELEAM popular o lugares donde puedan cuidarlos mejor? Yo sé que íbamos a hablar de infancia, pero me pareció interesante hacer esta pregunta también. Sí, mira, ahí tiene el enfoque de los cuidados, ¿cierto? La creación del Sistema Nacional de Cuidados Integrales
que sea a nivel local y que incluya residencias municipales para personas mayores, además de la figura de los agentes comunitarios que les decía anteriormente, quienes visitan a las personas mayores para conocer su situación, sus necesidades, para brindar información y orientar sobre el acceso a la salud a nivel local, que es fundamental. O sea, hay mucho abandono y por eso la llegada a las personas mayores bueno, con las ollas comunes Conto nos dimos cuenta de que habían personas mayores que vivían solas en el total y absoluto abandono y que había que llevarle el plato de comida. Y hay, como dicen, hay mucha pobreza oculta, ¿no? Eso está en todas las comunas, en todos los sectores. Y sí, incluso Las Condes, claro. O sea, hay mucha pobreza oculta. Bueno, fortalecer también la cantidad y la oferta, que creo que tiene mucha relación con la pregunta que hicieron, de los centros de día y los programas destinados a las personas mayores para que puedan desarrollar su vida cotidiana diurna, ¿ya? Y en espacios donde se sientan cuidados, protegidos, que puedan desarrollar sus capacidades, sus conocimientos. Esto no es solamente como la guardería de personas mayores, ¿ya? Así como la guardería de niños, no. Esto tienen que ser centros de día que permitan estimular ese proceso tan importante de la vida, que es cuando ya pasamos a ser adultos mayores, personas mayores, y que igual tenemos habilidades, tenemos capacidades, tenemos experiencia, tenemos muchas cosas que aportar y eso no se puede perder de vista, ¿ya? Son sujetos de derecho y no son objetos simplemente de cuidado. Y bueno, también está el tema del pase mayor para los adultos mayores, para que se utilice la red de transporte a una tarifa mínima, no solamente en el metro, sino que en todo el sistema de transporte. Claro. Y también a quienes cuidan, también facilitar ese tipo de acceso. Disculpa, Camila, sé que ya explicaste eso, pero quería volver para entender un poquito más de profundidad. Me fascina este concepto de los agentes comunitarios de cuidado, que ahí hay un vínculo evidente entre el cuidado para los niños, niñas, adolescentes y el cuidado para los adultos mayores. Al final hay una tradición en el estado de bienestar de los visitadores de salud para las mujeres en los primeros meses después de dar luz. Y se puede extender, pero entonces sería como una carrera, como serían trabajadores sociales como contratados, como trabajo remunerado. ¿Eso es la idea? ¿O tendrían voluntarios? Trabajo remunerado, sí. Es que hoy día es voluntario. Hoy día hay muchas personas que cuidan de otros y otras de manera voluntaria o con aportes muy mínimos, ¿ya? Claro. Pero la gran mayoría no tienen ninguna remuneración por lo que es un trabajo. O sea, ellos realmente y ellas trabajan hasta la noche, contestando en la noche, de madrugada, 24/7, claro. El registro que se tiene, que es probablemente mucho más, es de 600.000 cuidadoras más o menos, mayoría con mujeres. Y personas con algún tipo de dependencia son como 1 millón, por la cifra que manejo del aporte que el equipo que trabajó en esto. Pero esas cifras son oficiales probablemente del incluso gobierno. El registro que se tiene es que es en base, a ver si no me equivoco, de una encuesta nacional que hubo hace no es una lista de personas, entonces, no es que están identificadas. Es que es que lo que pasa es que dentro de las propuestas para construir el Sistema Nacional de Cuidados con estos agentes comunitarios, también tener ya el diagnóstico completo y una información actualizada. Claro, hay que generar ese registro. Pero de lo que se maneja por el momento es que son 600.000 personas y por eso nosotros hablamos cuando decimos que vamos a remunerar ese trabajo, básicamente estamos generando alrededor de 600.000 empleos, ya con contrato. Entiendo. Y sí, sí, claro, asistentes sociales, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, claro, pero también personas que no tienen profesión y que pueden acceder a la capacitación para seguir haciendo lo que están haciendo y mejor. ¿No? Porque hay mujeres y hombres que requieren ese apoyo. O sea, les decía, salir del aislamiento, tener una remuneración, tener redes de colaboración, de apoyo y también para capacitarse, porque nadie que se enfrenta, por ejemplo, a tener que criar y cuidar a un niño o niña en situación de discapacidad o cuando su madre o padre empieza a tener una dependencia severa por algún tipo de enfermedad crónica o una discapacidad, no necesariamente se sabe cómo manejar esa situación, ¿ya? Y para eso se requiere capacitación. Entonces, la idea es que los agentes comunitarios sean tanto profesionales que hoy día se dedican a esto de manera voluntaria y puedan tener remuneración y puedan ser parte del sistema, como también aquellas personas que no teniendo las profesiones, que son familiares, se dedican al trabajo de cuidado y puedan hoy día
acceder a una formalización de esa labor con contrato, con remuneración y con todo lo que implica eso, porque también permitiría incluso acceder en una lógica de sistema a descanso, a vacaciones, a poder tener reemplazos para esas vacaciones y, ¿por qué no, también sindicalizarse? Mire qué interesante, y más encima la creación de alrededor de 600.000 empleos, lo que no deja de ser importante en estos tiempos. Por eso que también es parte de la propuesta de reactivación económica y generación de empleo, también está relacionada con este tema. Brunella Gambice dice, ese es el gran problema hoy del sistema escolar y los centros de cuidados de niños vulnerados. El sistema de salud mental no tiene atención cuando la necesitan. Hay largas listas de espera. Marcela Chandía, excelente propuesta, porque si hay un grupo de personas que han sido víctimas desde el principio de la subsidiariedad, han sido nuestras niñas, niños y adolescentes que han pasado por el Sename. También excelente la propuesta acerca de las personas con discapacidad, pasando por las cuidadoras, etcétera. Adnama Adialeda dice, en Chile es muy difícil adoptar. Yo lo he intentado y me piden 2 millones de pesos solo para comenzar la tramitación. ¿No sería bueno generar una gestión más fácil, sin cobro, para apoyar a la real adopción de niños, niñas y adolescentes? Buen tema que podrían también conversar después con Camila. Me dicen que tienes un compromiso, Camila. No alcanzamos a hablar sobre cultura. Es que sabes que los temas son tan... Me van a matar el equipo de cultura. Sí, es que nosotros... Eso. A ver, dale. No, el dato era de la CACEN 2017. Ahí me sopló la Lilian, que es parte del equipo de... Lo que estaba preguntando Hassan Lena. Perfecto. Sí, es de la CACEN 2017 la fuente, y bueno, 40% son mayores, además de 60 años, las personas que cuidan, así para que vean cómo se cruzan distintos temas. Y claro, el tema de la adopción es un tema interesantísimo porque hay que facilitar la adopción, y por eso también estamos de acuerdo con las parejas como parentales que también, sí, por los derechos a afiliación, porque al final lo importante es que los niños y niñas y adolescentes tengan un espacio de amor, de cuidado, y eso es lo que necesitamos, que tenga una familia, independiente de cómo sea esa familia, que los proteja, los ame, los cuide. Y sobre cultura, bueno, vamos a ver las culturas, los bienes patrimoniales, distintos patrimonios materiales, inmateriales, la concepción de la promoción de las capacidades, los talentos, las habilidades, el desarrollo de la cultura es no solamente los servicios ya culturales a los cuales se accede, sino que cómo el Estado promueve con un fuerte fortalecimiento del rol de los gobiernos locales y las comunidades, las escuelas abiertas, las organizaciones territoriales, el desarrollo y la promoción de la cultura, y estamos hablando de aumentar un 2% el gasto en cultura, que es algo sumamente relevante e importante que no se había hecho porque es demasiado bajo lo que se gasta, es lo que se invierte más bien en cultura en nuestro país, y estamos en tremenda deuda con todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura, y con deuda además con el desarrollo cultural de nuestro país. Así que esto es lo que alcanzo a decir, lamentablemente. Sí, el capítulo sobre las culturas, eso lo vamos a dejar. El capítulo de las culturas es muy grande. Yo lo invito al menos a leerlo, revisarlo, porque de verdad es un trabajo inédito que han hecho ahí todos los artistas y las artistas que han estado, además un frente de artistas gigantes y que siguen aportando, que trabajan siempre gratis por los procesos de transformación, porque están ahí. Y yo creo que hay que devolverles la mano a las y los artistas chilenos, y por eso el programa es tan contundente, pero también ponen la plata donde hay que ponerla. Oye, yo aprovecho de hacer un aviso, porque en la Corporación Cultural de Ñuñoa estamos haciendo un catastro de los artistas de la comuna, en todo su más amplio sentido, como bien decía Camila, ¿no es cierto?, de la cultura en general, patrimonio, etcétera. Así que si se pueden acercar a la Corporación Cultural también, si es que no lo habían escuchado, este catastro es importante para poder tomar acciones y hacer políticas públicas, justamente. Oye, hay gran interés en escuchar. Nosotros como programa tenemos interés en mostrarles las propuestas y las políticas públicas de los diversos candidatos del centro hacia la izquierda, digamos, que somos los que mostramos en este programa, y por eso quisimos tener hoy a Camila Vallejo, y también habíamos invitado a Lorena Fríes, como lo dije antes, y ella no pudo estar con nosotros hoy. Pero ha sido un agrado, como siempre, conversar contigo, Camila, y solo para terminar, ¿existirá una posibilidad de que todas las discusiones que hemos visto en estos últimos días terminen con un abrazo? Por decirlo así. Yo creo que así va a tener que terminar. Van a tener que saber hacerlo nomás. Y así va a tener que iniciarse lo que viene después. Eso, sí, ¿no es cierto? ¿Sí?
al final eso va a prevalecer. Muy bien, qué bueno. Seguro. Un abrazo, Camila. Muchas gracias. Muchas gracias y me comprometo, si me da el tiempo o si no envío algún representante del equipo Cultura a hablar más de cultura. Lamento mucho que hayamos, pero tengo que irme ahora, de hecho estoy en la Florida, tengo que irme a La Pintana porque va el compañero Daniel Jaube para allá ahora. Y esto son tu semana distrital, 8 minutos. Ya, vaya entonces. Sí, pues estamos en semana distrital. Nos encontramos. Chao, un abrazo. Chao. Gracias a ti. Un abrazo. Ahí estaba Camila Vallejo, ¿verdad? Conversando. Alcanzamos a hablar sobre infancia solamente, pero estamos además en el tiempo. Nosotros tenemos que ir cerrando ya el programa.